Lo que pasa es que Sí, sí, o sea, bueno, esperemos ok. que no, pero si pierdo la conexión, también pierdo. Buenas tardes y buenas tardes a todas y a todos y gracias por unirte hoy a Women for Solutions webinar de la serie de María Magdalena, su impacto ayer y hoy. Este es nuestro webinar número 5 de 6 de esta serie. Y es una serie increíble porque estamos recibiendo un montón de interés por este descubrimiento. Entonces, después le hablo un poco más de eso, pero Women for Solution es una organización donde compartimos, nos conectamos, nos apoyamos y motivamos para inspirarnos a acciones de cambio positivo hacia la economía del cuidado. Soy Laura Yadorú Coach, fundadora de Women for Solutions y apasionadísima del movimiento de usar los negocios y los mercados como fuerza para el bien común. Teresa Egaña, nuestra speaker de hoy, una mujer increíble y una súper amiga y admirada por su increíble trabajo por más de 30 años en el tema de revelar la otra historia de la mujer. Ella ha trabajado con muchísimos historiadores y tiene muchísimas formas para transmitir todo un tema de cómo podemos llegar a una paridad de género que ya existía antes, como lo van a escuchar hoy también. Fundadora y CEO de Mujer Wow, organización global que forma e impulsa a la mujer productiva a vivir haciendo el bien y da muchos cursos para profundizar los cambios, tanto personales como profesionales. Es creadora de lecturas arquetipales, más de 7 años de esto, suma inspiración. Las invito a todas a participar a estas lecturas arquetipales donde la conocí a Tere, porque realmente no son solamente para aprender cosas nuevas, leer libros nuevos, sino que también de suma interés para tu crecimiento personal. Ella es speaker internacional de lo femenino productivo, arquetipal, humanitaria, amante de la naturaleza, multigalardonada en muchas ocasiones, speaker internacional de lo femenino productivo arquetipal. Es mentora de emprendedores, multiplicadora B y promotora de ONU, de las webs de ONU Mujeres. Y con eso quiero confirmar que también ella es, miembro de la junta directiva de Women for Solutions. Con eso te dejo, Tere, la línea a ti. Me encanta, gracias, gracias, gracias. Yo siempre orgullosa de ser parte de trabajar con Laura, también con Catalina y todo el equipo de esta maravillosa organización que trae mucha conciencia y que me ha enseñado a mí la importancia de la economía del cuidado y cómo la otra historia de la mujer apoya a que nosotros logremos un mejor planeta, una mejor sociedad, mejores formas de entender nuestras religiones y sobre todo para lo que es mi trabajo, el justo lugar de la mujer, no solamente en la humanidad, historia, sociedad, política, movimientos, en la divinidad, nuestro lugar en la divinidad, que fue borrado hace ya casi 11.000 años y quizás un poquito más de 11.000 años atrás. Entonces, nosotras las mujeres tenemos un recorrido maravilloso por lograr, acompañadas de hombres que creen en el balance, no solamente en la humanidad y en la divinidad, sino en la psique de cada ser humano. Y hoy precisamente vamos a hablar de esa psique, vamos a hablar de cómo nosotros, los hombres y mujeres, necesitamos ese balance para poder entendernos mejor y poder ser cada vez personas actoras de mejorar el mundo, personas que accionamos con respeto, dignidad y la naturaleza. Vamos a hablar de la influencia de María la Magdalena en los arquetipos de liderazgo que hoy en día nosotras las mujeres tenemos.
Para aquellas el tema de arquetipos, los que conocemos están en su mayoría basados en una presentación, una investigación de Jung, de Gustav Jung, disidente de Freud, fue discípulo de Freud y luego se separa, y crea una manera de entender el colectivo, de entender la inconsciencia colectiva a través de arquetipos. Y cómo nosotros, no importa dónde estemos, tenemos columnas de conducta, médulas conductuales dentro de nosotras y nosotros para poder entendernos como ser humano. Crea esos patrones en base a las diosas y los dioses grecorromanos. Claro, sigue siendo una visión patriarcal, no era la intención de Jung. Jung simplemente estaba respondiendo a una forma fácil de entendernos a nosotros mismos, pero sigue siendo una visión patriarcal, porque sobre estos dioses hay un Dios todopoderoso, gobernante de todos los dioses, y es Zeus o Júpiter. Y Zeus, pues, es un dios malcriado, caprichoso, que además toma a la mujer humana que le da la gana, sin preguntar, sin cuestionar, sin reflexionar, y engendra hijos como por ejemplo Hércules, pero también toma a las diosas que desea, sin también compromiso, ni tampoco una conversación al respecto, y tiene hijas como son Atenea, Afrodita y Artemisa. Entonces sigue siendo una visión patriarcal esta subdivisión de nosotras las mujeres y de los hombres también. Por supuesto que a medida que hemos ido desarrollando un mejor entendimiento de la participación de la mujer en la psique o en digamos que demostrarnos a nosotros la humanidad, la psique del ser humano, comienzan pues a intervenir otras visiones. Visiones que para los tradicionalistas junguianos no son muy bienvenidas, pero para aquellos que están en constante mindset creciente, que están buscando siempre algo que innove o que aumente la claridad del ser humano y que no se quede en un estatus fijo, congelado, entonces es bien recibido. Y tenemos a personajes como Clarissa Pinkola Estés, trabaja los arquetipos desde lo femenino sin la influencia de lo patriarcal en lo más posible. Tenemos mujeres como Maureen Murdoch, que establece el viaje de la de ser mujer con, digamos que etapas distintas a Joseph Campbell, que es quien establece el viaje del héroe, y no por descartar a la mujer en el caso de Joseph Campbell, sino porque para él la mujer no tenía que hacer ningún viaje de héroe. Para él la mujer era un ser completo en sí mismo, y de hecho decía que el paso último del viaje del héroe de un hombre era lograr conectar con su femenino y con la completud, con la totalidad de una mujer. Entonces, no es ser mujer, conectar con esa gran verdad divina y humana. Pero Maureen Murdoch sí puede ser que esté de acuerdo, sin embargo, somos hijas del patriarcado. Y como tal, tenemos una influencia, la queramos o no, la aceptemos o no, del patriarcado. Vemos actuales que están muy dentro del feminismo, donde hay un rechazo muy grande hacia el hombre, otras que están buscando una paridad y una comprensión y unión con el hombre, y otras que simple y sencillamente consideran que la mujer es superior y que debe ser la que gobierna. Entonces, esos arquetipos están danzando, aún así, a pesar de ser feministas, están danzando en la Afrodita, la Artemisa, la Deméter, la Atenea, y respondemos a esos comandos heredados del patriarcado. ¿Qué representa María Magdalena en todo este camino arquetipal? Una opción, una visión distinta, una manera quizás innovadora y muy antigua a la vez de entender lo que es ser mujer y de entender ese arquetipo inclusive
dentro de la psique de un varón, de un hombre. Tenemos un libro que les recomiendo enormemente, que es de Olanda Castro, y que al final de nuestra conversación se los voy a decir el nombre. Lo pueden conseguir en Kindle o en papel en Amazon. Es maravilloso, Olanda Castro, pero en este momento nos vamos a enfocar en no solamente 3 arquetipos que ella plantea, sino 3 arquetipos que yo planteo. Y en unión con lo que Olanda presenta y lo que yo presento, vamos cada una de nosotras a reflexionar con respecto a cómo es nuestro liderazgo hoy en día y cómo es la sombra de ese liderazgo que nosotras estamos viviendo consciente o inconscientemente, solas o acompañadas, como individuo o como colectividad, como mujer con su lado femenino y masculino balanceado o no. María la Magdalena pues representa esa visión de sacerdotisa en una sombra, es decir, lo que al mismo tiempo es relegada a lugares oscuros. De hecho, el oscurantismo es lo que se trata, donde ha sido enterrada María la Magdalena. Y ese oscurantismo que viene del temor a la mujer, del temor al poder, a la intuición, a esa inteligencia emocional que nosotras tenemos, es la que ha hecho que no solamente hombres, sino las mismas mujeres a, a una mujer icónica como es María la Magdalena. Tenemos que ella como arquetipo pues ha sido pues obviamente en ese oscurantismo calumniada. Ha sido tratada de una manera que respondía a las necesidades políticas, religiosas de una época y que hoy por hoy pues se puede entender de maneras distintas porque ya nosotras hemos logrado mucho de nosotras. ¿Qué es lo que nosotras primero tenemos que entender de María Magdalena y de todas nosotras como individuo y colectividad? Primero, que nosotras somos un arquetipo, un conjunto de arquetipos, no un arquetipo. Nosotras podemos tener la prevalencia de 1 o 2 arquetipos y luego el resto. A diferencia de la posición tradicional junguiana, estamos hablando de que estamos ahora con la mujer y el hombre, son un conjunto de arquetipos que nos hace seres completos. Y esta visión de completud es totalmente distinta a la visión sectorizada de arquetipos, donde nos enseñaban que éramos 1, máximo 2, y los demás básicamente no existían en cada uno de nosotros. El aporte de la mujer, pues que tiene ese cerebro derecho, conectado además área y el otra, y con un cuerpo calloso sumamente más grande, más amplio que el del varón, y que nos conecta con el hemisferio izquierdo de manera más intrincada, maximizada, pues nos permite entender que nosotros los seres humanos podemos ser desde el lado masculino 1 o 2 arquetipos, pero desde lo femenino podemos ser todos los a la vez y estar conectadas con todas, siempre y cuando entendamos que lo masculino también existe y que siempre tendremos un rol mayor de un arquetipo u otro. Esto hace que nosotros como mujeres ejerzamos diferentes roles en diferentes momentos de cada una de la historia, de nuestra historia personal y de la historia que estamos viviendo en este momento en la humanidad. Tenemos nuestras propias narrativas de nuestra historia, la cual al tiempo, con la resiliencia, la madurez, la sabiduría, podemos alterarla hacia una visión mucho, digamos, beneficiosa, sabia, inteligente. Y tenemos narrativas fijas que son propias del victimismo, del automaltrato, inclusive de la necesidad de mantenernos en el mal para no soportar lo mal que hacemos. Entonces,
nuestros roles van a ir cambiando dependiendo de nuestro sentido de vida, lo que a nosotras nos dicta, una herencia que puede ser muy fuerte o puede ser muy fluida, de los protocolos del país, de la comunidad donde nosotras vivimos y por supuesto de los mensajes de la familia. Esos roles nos dan una visión social de nosotras, lo que la gente ve superficialmente, mientras que el arquetipo es sumamente profundo, es la esencia, es una columna vertebral psíquica en nosotras. Y ese arquetipo, si aprendemos a que los roles nos permitan abrir campos, abrir ventanas, abrir puertas para que los arquetipos salgan y de alguna manera gobiernen o cogobiernen con nuestros roles, entonces tenemos que somos personas completas. Porque nos abandonar todo lo que la sociedad o religiones o herencias, protocolos, políticas nos indican ser. No es cierto. Nosotros somos personas, seres humanos que convivimos con el resto de la humanidad y del planeta. Inclusive la ecología, la naturaleza, la cual nosotros posta en lo alto de una montaña nevada o quizás en un desierto, también marca nuestra manera de ser y de ver la vida. Entonces es posible olvidar o poner a un lado y ser solamente nuestro arquetipo. Tiene que haber una convivencia de todas esas imágenes de nosotras mismas y entonces crear un legado en vida y también más allá de nuestra vida. Eso es lo que pasó con María la Magdalena. Ella tuvo una vida como ser, como mujer, que fue tomada por las religiones, los hebreos, los cristianos, los islámicos, y luego, por supuesto, todo un compendio de religiones secundarias sumamente dominadas por estas tres monoteístas que, aunque estemos hablando de las Wiccas, siguen hablando de María Magdalena como ese patriarcado religioso decidió que ella fuese. Y entonces podemos empezar a entender algo clave de un arquetipo. Tiene su gloria y tiene su sombra. Y esa sombra no es lo malo en ella. Esa sombra es lo que ella acarrea, que funciona o no funciona, es lo oculto en ella, cosas maravillosas que nos salen a la luz, están en la sombra, como también los dolores, los demonios que hay dentro de ella. Entonces María Magdalena fue tomada por la religión hebraica, católica y sus diferentes otras religiones cristianas, pero sobre todo la católica, y por supuesto el poder el imperio de la Inquisición, que duró pues 600 años aproximadamente, y por supuesto todavía nosotros respondemos a lo que la Inquisición dejó sembrado en el mundo, no importa la religión que tú tengas. Y eso es, entre muchas otras cosas, cómo vemos a María Magdalena. ¿Cómo la vemos? Como una prostituta que siempre está llorando, que se quedó sola y que no existió después de Jesús. Tampoco existió antes de Jesús y que cuando existió con Jesús era de nuevo una prostituta, una mujer de la calle, una mujer pobre, ignorante, pues, sin ningún tipo de posibilidades en la vida. Y eso fue lo que logró la Inquisición con la imagen de esta mujer. Y antes de la Inquisición, porque empezar 600 años antes que empezara la Inquisición, ya el Papa Gregorio el Magno en el año 590 decretó oficialmente que a partir de ese momento María Magdalena debía ser llamada prostituta, aunque no fuera verdad. Y a pesar de que en 1991 Juan Pablo II estableció que eso había sido un error, que eso era falso, que ella nunca había sido una prostituta, los curas, inclusive las otras religiones, continúan diciendo que ella
era adulta. Entonces, cambiar esta sombra de María Magdalena es algo que va a tomar muchos webinarios de estos y que muchas de nosotras le hablemos a terceras personas y le digamos, a pesar de la reacción que van a tener, le digamos la verdad y que se la digamos con respeto y hasta con compasión. Porque a nosotras, cuando ahora yo entro a hablar de este arquetipo, cuando nosotras empecemos a entender realmente cómo hasta quiebra a una persona por dentro, que le cambiemos la visión de María la Magdalena, no nos queda más que sentir compasión y respeto ante los procesos de otras personas y no buscar agredir sus tiempos, sino hablarle a aquellas personas que están abiertas. De hecho, tengo amigas mías que cuando están en sus cenas o almuerzos familiares y le dicen, sí, porque nosotros sabemos que tú eres amiga de Teresa Gaña. Ay, sí, tú eres amiga de Teresa, tú eres de las que hablas de María Magdalena. Y entonces, inocentemente o no, la persona, X mujer, comienza a hablar de María Magdalena, de la nueva visión que es la verdadera, la original, la nueva visión es la original, de María Magdalena, y se encuentran con personas que dicen, páramelo ahí, hablando de eso. Por favor, no me cambies mi fe. No me cambies lo que ya yo tengo como las estructuras de mi vida. Así mismo lo han dicho. No me lo cambies porque no puedo. Razón. Tienen razón. Necesitan, y algunas personas van a pasar a mejor vida u otra vida o más allá de la vida, a reencarnar o lo que sea que quieran creer, sin haber cambiado ese patrón. Y lo harán en esa otra vida, en ese otro espacio, no sé, elevado, y lograrán conectar con esa gran verdad. Pero humanamente hablando, no están listas. Así que entendiendo eso y entendiendo que las que están conectadas están listas, vamos a hablar de una María Magdalena que ya hemos hablado anteriormente en los webinarios que ya están grabados en YouTube, de una María Magdalena vista con otros lentes de vida y, por supuesto, con otra actitud. Arquetipos que nosotras vamos a entender de ella. Por ahora van a ser 7. Esos son simple y sencillamente formas que vienen acompañadas de sus... Por ejemplo, el primero, todas lo conocemos, la penitente. La penitente es lo que creó la Inquisición. La penitente es una mujer que hizo algo malo, tuvo una mala vida o fue una mala persona, se arrepiente y vive en penitencia, vive pagando eternamente su pecado. Esto viene del arquetipo de Eva. Eva, según los hebraicos originales, comete un error, una desobediencia grave ante ese Dios todopoderoso varón, caprichoso, déspota, castigador, que manda plagas a la humanidad porque no tiene la capacidad, siendo a pesar de ser todopoderoso, de cambiar al ser humano, sino que lo castiga en vez de cambiarlo. Y uno se pone a pensar, ¿qué se llama todopoderoso? Si fuese todopoderoso, haría que todo el mundo fuese unos hijos maravillosos, pero no, es todopoderoso para castigar. Eso no, todavía, yo no lo he entendido en la palabra todopoderoso, pero está bien. Es como los hebreos entendieron el todopoderoso y por ende todos los cristianos y todos los musulmanes. Entonces Eva comete un error y es castigada eternamente. Su penitencia es ser la vergüenza de la humanidad, la culpable de esa vergüenza, y además sufrir dolores de parto generación tras generación sin remedio eternamente. Las personas que creen en los partos naturales diferirían y dirían, mira, oye, no se puede parir sin dolor, pero
Bueno, seguimos con el Todopoderoso y el arquetipo de Eva. Cuando hablamos de María la Magdalena como penitente, estamos hablando de Eva también. Estamos hablando de una mujer que no importa cuán bien se porte de ahora en adelante, siempre va a tener que pagar por su pecado. Es una penitente. Esto, de alguna manera, trajo un alivio a todas las personas, incluyendo hombres, de que podían haber hecho algo terrible y encontrar una manera de pagar eso terrible por el resto de su vida. Y de hecho, alcanzar la bendición de Dios varón caprichoso, no perdón, pero quizás compasivo en algún momento, pero después de que te mueres. Entonces, estas personas adoran la imagen de la penitente. Por ende, quienes de ustedes y otras crean en María la Magdalena como penitente y tú busques cambiarle esa visión, se van a resistir porque están buscando dentro de sí mismas poder tener la opción de ser penitentes ante lo que hicieron alguna vez en la vida. Y no creen que tengan el perdón, lo que creen es que tienen que pagar y algún día, después de muerta, podrán ser perdonadas. Estas personas se van a aferrar a la imagen de María la Magdalena penitente porque es su esperanza y como tal les permite lograr lo que tanto desean, que es sentirse bien consigo mismas. Esta visión viene contrarrestada de lo que realmente ella fue, que era una sacerdotisa. Ella era una sacerdotisa considerada, junto con su familia y la mayoría de las descendientes de las tribus benjamitas, son 12 tribus hebreas, la benjamita es, por supuesto, la más joven, regía la presencia de Shekinah, lo femenino sagrado, en la divinidad. Entonces estos judíos eran considerados impuros, porque además buscaban la presencia de otras diosas, Isis, Artemisa, principalmente en donde vivía María la Magdalena, que es esa zona de Israel y Judea, lo que es Galilea. ¿Okay? Entonces, esta mujer, pues era una judía impura, era pues descendiente benjamita, descendiente del rey Saúl, es decir, de sangre noble, una mujer que, como veían en su familia y en su grupo social, en la importancia de Shekinah o de Asherah o de Astarte, Isis, Artemisa, en la divinidad, entonces era una mujer respetada. No era una mujer subyugada a la ignorancia, al abuso, yo no tengo voz ni voto, sino todo lo contrario. Todas esas mujeres de ese grupo social eran mujeres que heredaban dinero, tierras, heredaban poder, autonomía, heredaban posición propia en ese grupo humano. Eran mujeres que solían ser educadas, sobre todo si eran muy inteligentes. Y la Magdalena, como hermana de Lázaro y de Marta, pues al igual que su hermana Marta y su hermano Lázaro, hereda dinero, hereda autonomía, independencia de voz, de voto, de presencia en los círculos sociales. Entonces era una mujer muy querida por los que llamaban los gentiles y los paganos y también los judíos impuros. Era mujer muy aceptada. Y él se consideraba que era una sacerdotisa porque ella tenía, pues, las investigaciones nos han llevado a comprender que era una mujer que tenía una comunicación muy profunda con lo divino sagrado femenino y que cuando Jesús la conoce y queda impresionado, establece una relación con ella muy profunda, tan profunda que la considera la única de todos los apóstoles y apóstolas, porque había apóstolas, aunque la Inquisición lo niegue y la Iglesia Católica niegue, había apóstolas, era la que más tenía capacidad, madurez, profundidad espiritual para recibir enseñanzas que solo le dio a ella. ¿Cómo sabemos esto?
por los evangelios prohibidos, que son los evangelios apócrifos, descubiertos en Egipto, en Nag Hammadi en 1947-48, y que, pues, al no haber sido intervenidos nunca por ninguna mano humana, pues podemos ver otro lado de la historia. Esta mujer sacerdotisa, que también es penitente, viene acompañada de otro arquetipo. Este otro arquetipo es el de la repudiada. ¿Repudiada por quién? Repudiada supuestamente por el pueblo al cual ella pertenece, repudiada por las religiones, repudiada como apóstola, repudiada como sacerdotisa, repudiada como mujer sabia y sagrada, y quizás también como consorte de Jesús. Esto hace que nosotras las mujeres siempre llevemos, arquetípicamente hablando, un temor oculto, el temor a ser repudiada, el temor a ser rechazada, excluida. Nuevamente, Eva, excluida, que nosotras seamos una tentación negativa hacia, nuevamente, Adán y Eva. Y que como tal, logremos que pues veamos el mundo desde ese temor. Entonces tememos nuestro liderazgo, tememos a tener una posición clara de gobernanza en una empresa, en una religión cualquiera, en la sociedad. Tememos llamar la atención, tememos brillar, tememos ser todo lo que podemos ser. Porque tememos ser repudiadas, y sobre todo si tenemos pareja. Esa mujer tiende a subyugarse al brillo del hombre, a no querer ganar más que él, tener un puesto mejor que él, quizás ser más llamativa por carismática o por hermosa o por lo que sea, más que él. Entonces, este repudio viene de nuevo de esa Eva que dice, por mi culpa, Adán fue también castigado, por mi culpa, el mundo es castigado. Entonces, esta mujer tiende a replegarse, a, como quien dice, a bajar la intensidad de su inteligencia, de su belleza, y se esclaviza ante la presencia del varón para no ofenderlo, para no causarle daño. Lo está cuidando y nuevamente conectada con la penitencia eterna. Y ahí vemos cómo los arquetipos se comienzan a tejer. Así que su lugar de resorte desaparece, pero también si nos conectamos con ese lado del arquetipo, somos reinas. Y cuando el rey deja de estar, ¿quién gobierna? Sus hijos. Y cuando están muy pequeños para gobernar, ¿quién gobierna? La reina consolada de gente. Ese es un poder de mucha amplitud que muchas mujeres han logrado tener a lo largo de la vida, inclusive con el hombre vivo, Evita Perón, por ejemplo. Y entonces, estas mujeres conectadas con su reina consorte pueden gobernar. Son mujeres que asumen junto con la pareja, porque son consortes, esté viva o no esa pareja, son reinas consortes. Estas mujeres tienden a tener a ese esposo, vivo o no vivo, como parte de su palanca, su fuerza para elevarse más arriba. Es decir, se nutren del poderío que él tiene. Me remito de nuevo a Eva Perón. Evita Perón es el ejemplo perfecto de este arquetipo. Es una reina consorte que asumió su poder completo y que al mismo tiempo tiene su sombra, el ser repudiada. Entonces, estas mujeres asumen el poder, pero lo asumen su sombra y lo asumen en base a un hombre. Es muy ateneico este reina consorte, este arquetipo. Pero también podemos ver que María la Magdalena
pues tenía ese lugar como reina consorte por propia sangre, porque ella es noble. Ella es una línea consanguínea del rey Saúl que en sus reinados bien, tiene la misma importancia o casi la misma importancia que el rey David, del cual su hijo el rey Salomón y luego su línea descendiente está Jesús. Entonces estamos uniendo a dos personas, sea en coliderazgo o como esposo y esposa, eso no es el tema en este arquetipo, sino como líder, donde establecen coliderazgo en pareja, esté vivo el Señor o no, porque podemos ver, y lo repito una y otra vez, la cantidad de mujeres en la historia que reinaron una vez que su esposo murió. ¿Okay? En nombre del hijo, en nombre de la familia o simplemente reinaron. No vayamos muy lejos, la esposa de Buda. La esposa de Buda, una princesa, igual que Buda, un príncipe, Buda se va y deja su reino porque él va a encontrar a quién sabe qué cosa dentro de él, muy elevada y a través de unas técnicas después se llamaron meditación. Y quedó esta mujer con su hijo y sus hijos, varios, sola en un reinado y ella dijo, tengo que reinar, tengo que proteger a mi reino, a mi pueblo, a mi gente de ataques, de hambrunas, de plagas, de epidemias. Tengo que protegerlo. Y esa mujer se empoderó de sí misma, su arquetipo de reina consorte, y protegió a su reino durante 20 años. Inclusive educa a su hijo y a sus hijos para que hagan lo mismo. 20 años después aparece Buda y dice, he regresado, ahora soy elevado. Y la mujer le dijo, ¿en serio? ¿Y tú no te pudiste haber elevado aquí en familia, en tu reino? Y él le respondió, sí, pero eso lo sé es ahora. Entonces, podemos ver que en vida o no, presente o no, esta reina consorte es una mujer que asume el liderazgo a través y junto con un hombre. Eso es María la Magdalena. Vamos ahora a otro arquetipo que ella también presenta, u otro rostro de sus arquetipos. Y es la mujer de las calles, o la mujer culta. Esa mujer de las calles que está pienta, que tenía sexo con cualquier soldado, con cualquier, imagínense el mundo romano, vayamos a ese momento de la historia, y entonces esa mujer, pues, con hambre, suplicando que alguien le haga el favor de acostarse con ella para que le den unas monedas y pueda comer. Ese es el dibujo que tienen de María la Magdalena, versus la mujer culta, preparada, sabia, inteligente, educada. Esta mujer educada, sabia, tiene la sombra de ser, y esto sucede mucho con las mujeres científicas, esas mujeres que tienen todo el conocimiento, pero son acalladas. El mérito se lo dan a otra persona, en este caso la madre de Jesús. El mérito de su poder como mujer en la vida de Jesús se lo extrapolaron a la madre de Jesús. La Virgen María, según los católicos, la madre de Jesús, hermosa y beneplácita, según el resto del mundo entero. Entonces, esta mujer puede ser de nuevo una científica, tiene una idea, una cultura, tiene un conocimiento y es por otra mujer y es llevada como al mundo de la calle, el mundo común. Es decir, todo lo que tú sabes lo vamos a hacer ordinario y ese mérito se lo vamos a dar a alguien que es accesible, a alguien que es imposible que nosotras logremos alcanzar. Alguien que murió o alguien que algún día existirá. Entonces vemos muchos cambios de una ley, logran demostrar que es positivo hacer ese cambio de la ley, viene una presidenta o una ministra, toma esa investigación y la hace suya y cambia la ley y todo el mundo aplaude a esa persona, a esa ministra, a esa mujer. Cambió la ley, pero la investigación la hizo una mujer sumamente
inteligente, culta, investigadora, preparada, que es llevada a las calles. Entonces podemos ir viendo cómo el arquetipo de María Magdalena tiene diferentes rostros y nos van dibujando a lo que sucede hoy en día con nosotras. Tenemos, y esto ya es tomado de Elida Castro, tenemos el arquetipo bellísimo de la prostituta versus la esposa. ¿Qué eres tú? ¿Una puta que logró casarse con ese hombre o eres la esposa de ese hombre? ¿Cómo te ve la gente? ¿Cómo llegaste tú a estar casada con ese hombre? Porque nuevamente seguimos en un mundo patriarcal donde estar casada con ese hombre es lo que importa. Eso es muy era. Ser la era, la es alguien. Entonces, si tú no eres la esposa de alguien, ¿quién eres tú? Pero si lo lograste prostituta, cualquiera, una puta, que lograste ascender hasta donde tocaba ascender, quitándole el hombre a otra, etc. Y hablemos otra vez de Evita Perón. Evita Perón no le quitan de encima que ella vivió pues como una cortesana, una prostituta. Pero si lo fue, ¿por qué eso es importante? ¿Acaso los hombres que logran altos niveles de matrimonio, de política, de sociedad, de empresa, y se acostaron con 17 mujeres al año para lograr lo que quería, información, conocimiento, educación, elegancia? ¿Acaso le mencionan que es un prostituto? No, se lo mencionan a la mujer. La siguen enterrando y lapidando por su vida sexual, sea que haya estado con un hombre 5, 10 o solo con su pareja. Es la manera de lapidar en vida a una mujer que logra un matrimonio, una relación que es altamente beneficiosa para ella y los suyos. Así que cuando muchas mujeres son esposas de, buscan disfrazar sus vidas, acallar cosas que vivieron, para no, además, no afectar mal la imagen de ese hombre grandioso, que son los Jesús que existen en la vida, dueños de empresa, ministros, presidentes, y entonces ellas se comportan de una manera muy decente. Y están siempre un pasito atrás, muy vestiditas, calladitas, muy decentes ellas. Si hay algo turbio en su vida, el grupo se encarga de borrar. Porque ellas tienen que ser muy decentes. Ellas están allí apoyando al rey, apoyando al presidente, apoyando al apoyando al CEO. Son muy decentes. Porque, claro, la palabra siguiente, que viene de boca de mujer primero y del hombre después, es que es una puta. Y así vamos con la esposa de Macron. Así todo el mundo le dice a todo el mundo, a mí, a ustedes, a otras, que cuando logramos esos espacios altos es porque fuimos unas putas. Lo decimos nosotras las mujeres, nosotras lo decimos. Así que uno de los grandes evolución de nosotros las mujeres hacia nuestros derechos es dejar de insultarnos unas a otras. Pero vamos a seguir adelante con las siguientes dos de Holanda, que son la mentirosa versus la visionaria. María la Magdalena fue la que vio por primera vez a Jesús después de su crucifixión. Y lo primero que hizo Pedro, su hermano Andrés y cierto otro grupo de apóstoles fue decirle mentirosa. Pero ella fue la que lo vio. Sea que resucitó o nunca murió y salió de la tumba, lo que sea, ella fue la primera que lo vio. Y lo vio porque solamente las esposas podían acercarse a la tumba a trabajar el cuerpo del muerto si eran las esposas o las madres. Más nadie se podía acercar a esa tumba. Entonces ella estaba allí y lo vio. Y como tal, se dividen los apóstoles en dos. Un grupo que cree que es una mentirosa y un grupo que cree que es una visionaria. Pero además, María la Magdalena
es una mujer que tiene una visión junto con Jesús. Gracias a las enseñanzas de Jesús, ella logra conectar con otra historia del árbol sagrado en el Edén. Un árbol que pertenece, simbólicamente hablando, a la gran diosa, a lo femenino sagrado, a la Sofía, a la Astarte, Shekinah, Asherah, Isis, etc. Y ese árbol que tenía ya 20.000 años, 25.000 años, siendo el representante de la dadora de vida, fue prohibido en el Antiguo Testamento para negarle a la mujer la conexión con lo divino sagrado. Y ese árbol tiene 8 frutos. Y esos 8 frutos, cada uno te permite, en la medida en que tú rechaces, fíjense lo que voy a decir, cuando tú te niegas a lo oscuro que está evitando que tú tomes ese fruto queda desnudo y tú te lo puedes comer. Esos frutos son la belleza, la verdad, la justicia, etcétera, etcétera. Y entonces, y cada uno de esos, y es que estamos hablando del viaje del héroe según Joseph Campbell, los demonios, los dragones, los embrollos, es la mentira, los celos, los vicios, la ambición, mala vida. Todo eso son los demonios que van acompañando a cada fruto y que nosotros hemos de poner a un lado para poder comer a que están tapando. Esos son los 7 demonios de los que acusaron a María la Magdalena. Y le dijeron que eso de los frutos era mentira, que lo que pasa es que ella tenía 7 demonios. Y esos 7 demonios fueron transformados por la Inquisición en aquello que Jesús le quitó a María Magdalena. En vez de decir aquello que es lo que sale en los evangelios apócrifos, aquello que Jesús le permitió ver a María la Magdalena. Le permitió ver el fruto, le permitió ver el demonio. O el demonio es una palabra muy inquisidora. La oscura que nosotros los seres humanos cargamos en nosotros. Y no es que Él se los quita, es que le enseña cómo quitarlos. María la Magdalena va rechazando cada uno de esos, vamos a llamarlos demonios, hasta accesar al número 8, que ya no tiene demonio, y es simple y sencillamente la conexión máxima con la divinidad, es decir, una con Dios. Entonces, si del lado derecho de Dios se sienta su hijo, del lado izquierdo se sienta su hija. Y para lograr ese ascenso, ella tiene que descubrir por sí misma cómo dejar a un lado esos demonios humanos y solamente comer el fruto. Y nos dice que ese es nuestro camino, el camino de todos nosotros, no de ella. No es que Jesús le quitó 7 demonios a ella, es que le mostró el camino que ella tenía que enseñar a todos nosotros para accesar a esos 7 frutos y rechazar, resistirnos a los 7 demonios. De cada vez que nosotras vamos a ser chismosas o vamos a hablar de una mujer y decir, esa es una puta, ese es uno de los demonios que María dice, dile que no, dile que no, y toma el fruto que está detrás de ese demonio. ¿Cuál es? La verdad, la compasión, el respeto, la dignidad. Son 8 frutos maravillosos cuyo curso yo di justo hace un año y lo volveré a dar el año que viene. Es extraordinariamente liberador. Y entonces pasa de ser de la mentirosa a María. Pero luego también tenemos la pecadora versus la líder. Bien parte de nosotras. Caemos otra vez en la Eva. Caemos de nuevo en la penitencia. Para tu ser penitente tienes que haber sido pecadora. Para tu ser que haber sido algo malo, prostituta, mentirosa, de las calles, y para tu ser pecador pasado por ser repudiada. Entonces esa pecadora que engloba a Eva en todas sus formas es una mujer que tiene su contraparte, que es la líder. Entonces, cada vez que una mujer es líder, o va a ser asociada, penitente, a repudiada, a las calles, las prostitutas, la mentirosa, es decir, va a ser aliada, va a ser engranada con alguna forma de pecado.
va a ser pecadora en algún. No quiso tener hijos. Se divorció de todos sus esposos. Ella se quedó sola. Es una mujer que tuvo hijos con su mamá, la abuela, o el hombre fue el que los crió. Y esas son todas formas distintas de hacer de una mujer pecadora, porque no elige ser la madre insigne como es la madre de Jesús. No elige ser una mujer que no toma algo del fruto sagrado de la sabiduría femenina, sino que decide ser una líder. Y como tal, tiene que ser una pecadora. Algo malo hace, algo malo. Si no la puedo acusar de prostituta o de prostitución, algo le puedo encontrar. La hace pecadora, que es una mujer muy ambiciosa. Una mujer que prefiere ser primero a ser madre de familia. Es decir, no importa lo que hagamos cuando asumimos nuestro liderazgo, vamos a encontrar, hay que crucificarla de alguna manera. Gracias, Heira. Eso es ser pecadora. Hay que crucificarla. Y con esto podemos entender que María la Magdalena fue crucificada con la palabra, los clavos de la palabra. En vez de ponérselos aquí, se lo pusieron en su recuerdo, en su legado. Fue crucificada. Pero además, oficialmente hablando, fue calumniada. De nuevo, volvemos al año 590 y tantos después de Cristo, el Papa Gregorio el Magno, quien la calumnia. Es aún, a pesar que Juan Pablo II, repito, reniega de esa calumnia y dice que eso no era verdad, sigue siendo calumniada. Por todos nosotros, sigue siendo calumniada. Entonces, esa calumnia, el Papa Francisco, en el 2016, también le dio otro vuelco y la reconoce, no es que la nombra, la reconoce como la apóstol de los apóstoles, tanto apóstoles hombres como apóstolas mujeres. La apóstol mayor, la líder, mano a mano, hombro a hombro, codo a codo, llámalo la parte del cuerpo que tú quieras, co-líder de Jesús, co-creadora. ¿Por qué? Porque no solamente caminó con él, no solamente enseñaba junto con él, sino que juntos establecieron que en su ministerio había mujeres y hombres, cosa que estaba prohibida en ese momento, no solamente por los hebreos, sino también por el Imperio Romano. La mujer era una ciudadana no de segunda, sino de tercera clase, colindaba con los esclavos. Entonces, Jesús, acompañado de una líder, María la Magdalena, le hablan y sientan juntos a hombres y mujeres. Esto sucede en muchas sinagogas hoy por hoy. Esto no sucede en los templos musulmanes. Mujeres y hombres, en la Iglesia Católica todavía comandan solamente los hombres. Imagínense ustedes en esa época que estén sentados los dos lado a lado y estén hombres y mujeres juntos en las piedras, en los troncos, en el suelo, en sillas, como sea, juntos. Es una revolución social que además es religiosa, que además generaba una revolución política. Eran revolucionarios. Ella como apóstol, como colíder, era una mujer que trajo evolución junto con Jesús. Y como era seguida por paganos, era respetada por los gentiles, era creída por los judíos impuros, era una mujer que le sumó influencia a Jesús, que en su gran genialidad espiritual la lleva a ella a crecer de tal manera que una vez que él muere, o desaparece, como sea que sea la versión, ella, junto con parte de los apóstoles, Tomás, Felipe, entre ellos principales, Levi, que no lo mencionan en la Biblia, Maximín, que no lo mencionan en la Biblia, y protegida y acompañada por José de Arimatea,
tío de Jesús, hermano de los papás de María, la madre de Jesús, es decir, Joaquín y Ana, establecen un viaje a través del desierto, llegan a Egipto, más adelante cruzan a lo que hoy en día entendemos como sur de Francia, en aquel momento las Galias, en aquel momento la provincia del Imperio Romano, la Provence, hasta el sol de hoy, la Provence. Y allí ella, con todos estos lados positivos de su arquetipo, que básicamente son la sacerdotisa, la reina consorte, la culta, la esposa, la visionaria, la líder, también es una apóstol, también hace milagros. Hace milagros como los hacía Jesús, como también otro de los apóstoles como Lázaro, que no era un apóstol formal, pero era también seguidor de Jesús, también hacía milagros de curación, de transformación, y ella establece un ministerio que muy pocas personas saben que existió. Desde lo que le tomó llegar al sur de Francia hasta aproximadamente el año 1200 después de Cristo, el ministerio existió no solamente a través de ella en vida, sino después de los merovingios y los cátaros, y lo llamaron la iglesia o eclesia del amor. Y creció tanto, 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 que compitió con la iglesia católica romana. Compitió de tal manera que los papas, uno tras otros, a través del año, después del año 1200, con las cruzadas albigenses, es decir, hacia Francia, en complicidad con el rey de Francia, que en aquel momento solo era el norte de lo que hoy en día entendemos como Francia, y el rey de Aragón, que luego pues traiciona a los aliados de la iglesia, logran exterminar a los cátaros, a la iglesia del amor, porque era un lugar donde las mujeres y los hombres tenían los mismos derechos, convivían con las mismas libertades sexuales, de maternidad, de sacerdocio, y por ende, hombres y mujeres de diferentes partes del mundo iban a esas tierras a encontrar esa paridad, ese respeto, esa dignidad, independientemente si tenían dinero o no, si tenían comercios o no, si trabajaban la tierra, pues tenían feudos que les permitían, les daban espacio para trabajar su tierra, y esos feudos cátaros buscaban que no hubiese una pobreza radical, buscaban ser dadivosos. Entonces, ellos lograron para la realidad las enseñanzas de Jesús y de, por ende, María la Magdalena. Y esto es algo que iba en contra totalmente de la iglesia en aquel momento de la historia. Los cátaros acusaron de corrupción absoluta a la iglesia católica se levanta en armas, no solamente está enviando las cruzadas a Israel, sino que crea un nuevo movimiento de cruzada albigense, porque Albi fue el primer lugar atacado, que fue desde Cataluña hasta los bordes de Mónaco y el norte de Italia. Y aniquilaron durante 20, 30 años sin parar a todo seguidor de esta iglesia del amor. Por supuesto, como apóstol, ella pues tenía que terminar de ser destruida, y comienza la Inquisición con el proceso pues de terminar de borrar de la sociedad y de la iglesia, de la espiritualidad y de la vida de Jesús, la importancia de la mujer. Ahora nos toca a nosotras cumplir con la profecía. Ahora nos toca a nosotras levantarnos y con esos frutos, no con rabia, venganza, esos demonios, ponerlos a un lado, y con respeto, en comunión con los hombres, porque María la Magdalena es una apóstol que camina con hombres y mujeres, nunca hizo nada sola. Caminó con hombres y mujeres, y eso nos toca a nosotras aprender, a caminar con hombres y mujeres, y quizás trascender el último punto doloroso que conlleva su arquetipo, y es que pierde a su amado. Ella lo pierde. Ella queda sola
no a nivel de equipo de trabajo, sino a nivel de pareja, queda sola. Y ese lado triste, oscuro, la vida, como líderes, tenemos que superar. Nosotros tenemos que trascender ese lado del arquetipo de María la Magdalena y entender que siendo líderes poderosas, cultas, apasionadas, etcétera, 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 podemos estar en pareja. Podemos compartir nuestro liderazgo en pareja. Es así como el último vestigio dentro de lo que es ser una mujer líder, dentro de lo que es el arquetipo de María la Magdalena. Y hasta aquí lo dejo hoy, porque quiero abrir 10 minuticos de preguntas y respuestas o de comentarios de ustedes. Y las escuchamos. Prendan su micrófono que las estoy escuchando. Bueno, muchísimas gracias, Tere. Fue una sesión inolvidable porque no solamente lo que decís es una historia lineal, sino traes a colación un montón de hechos actuales, históricos, tanto la mujer de Macron como Eva o Evita, y también podemos traer. Mi pregunta ahora es, ¿por qué Juana de Arco, también del sur de Francia, tuvo esa característica de liderar un ejército? ¿Tiene algo que ver con los cátaros? Realmente no se ha establecido y se está investigando si ella tenía algo que ver con los cátaros. Lo que sí está claro es que vivió la misma suerte que han vivido las grandes mujeres líderes a lo largo de la historia, y es que la dejan ser líder para lograr algo que ese grupo político desea, y una vez que lo logran, la calumnian, la sentencian y la eliminan. Y eso ha sido así con Olympe de Gouges en 1790, con Madame Roland también en la Revolución 1793, o sea, dejan que ellas logren grandes movimientos a favor de una revolución, de un cambio, de una guerra o lo que sea, y después las eliminan. Eso ha sido parte de este arquetipo, que es como tratan el liderazgo de la mujer, ¿no? Buscan eliminarlo, que es cuando nos lanzan a la calle, cuando nos lanzan a la guillotina, cuando nos lanzan a la muerte. ¿Alguna otra pregunta? Hay que esperar más investigaciones, porque todavía están investigando de Juana de Arco y de muchas otras mujeres más. Si no ¿Alguien hay más otra tiene una pregunta. pregunta, un comentario? ¿Paula o María Eugenia o Sofía? Yo agradecida con este espacio. Paula. Sí, cada vez que toca una vez al mes o lo encuentro, como que reviven las ganas y despierta interés. Así que ya gracias a este primer encuentro que tuvimos hace 4 o 5 meses, leí 3, 4 libros de la Magdalena y estoy en llamas. Así que muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, si alguien más quiere comentar algo, antes de que yo les diga el libro de Holanda Castro para que lo compren, que se llama María Magdalena, la sombra y la sacerdotisa. María Magdalena, la sombra y la sacerdotisa. Déjenme escribirse en el chat mientras alguien que quiera... no está todo lo que yo he dicho, pero está parte y es muy interesante. De hecho, lo voy a leer en lecturas arquetipales en este mes que comienza ahora en noviembre. ¿Ok? María Magdalena, ¿ok? Sombra y sacerdotisa. ¿Ok? Hola a todas. Vamos a Bueno, yo ver. también quiero sumarme a los Ajá, agradecimientos. Heira, cuéntanos. Me pareció fantástica la clase, la verdad que estaba anotando y se me abrían muchas cosas en la mente y en el corazón. Y como me dio sentimiento esto de que nos han crucificado y sentir también como tanto ha sido que nosotras mismas lo hacemos entre nosotras, ¿no? Y como que de alguna manera pensé en esa visión que tenía antes de María Magdalena y ahora con todo lo que conozco,
siento que hay tanto que hacer, ¿no? Y siento esta necesidad de comunicar lo que ahora sí está permitiéndose salir y se está enseñando, se está dando a conocer. Pero te quería preguntar, Tere, que me parece muy interesante pensar en esto de la Iglesia del Amor y en un Jesús que también quisiera las mismas libertades sexuales entre hombres y mujeres. Sí. Quisiera ¿Qué saber quieres si eso preguntar? Ajá. realmente como que, como que tiene una base o ha sido conocido, que ha sido discutido, que ha sido registrado históricamente. Eso me causa bastante curiosidad. En los merovingios y en los cátaros sí está registrado, es real. Y por eso es que los papas se agarraron de esa libertad sexual de la mujer para condenarlos, para llamarlos herejes. Y si bien los cátaros acusaban a la Iglesia Católica de corrupción, de no seguir las pautas de castidad, etcétera, ellos en contraposición acusaron a los cátaros de una actitud desvergonzada, de que las mujeres eran todas unas prostitutas, de que no había una concepción de matrimonio estable y que los hijos no eran, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que viene desde mucho antes de los hebreos. Esto es de manejar el poder de la mujer socavando su sexualidad. Al quitarle a ella su libertad sexual y su libertad de educación, acallas a la mujer, la esclavizas totalmente. ¿Okay? Entonces, pero a nivel de Jesús o María Magdalena, que hayan hablado algo al respecto, no está en ninguno de los evangelios ni canónicos ni apócrifos, ni tampoco en ninguno de los manuscritos. Es algo que se entiende porque la línea de donde viene María Magdalena creía en la libertad de la mujer y creía que podía elegir con quién casarse y podía separarse del hombre con quien ella ya no quisiera estar. Eso ya implica una libertad sexual. Solamente eso implica una libertad sexual. Que ella decidía con quién tenía sexo. Ya eso en sí es libertad sexual. Libertad sexual no es me acuesto con quien yo quiera y tengo todos los hombres y mujeres que a mí me dé la gana y las orgías. Eso no es libertad sexual. ¿Ok? Libertad sexual es que tu cuerpo es tuyo y tú lo compartes con quien tú eliges el tiempo que tú eliges. Y María Magdalena venía de una tribu y de una familia, de una creencia mucho que antecede a los hebreos, donde la mujer era dueña de su vida. Eso inmediatamente te da a ti a entender que ella tenía libertad sexual. ¿Ok? ¿Sí? Gracias, Jessica. Solamente eso, que yo puedo decir con quién me caso y con quién no y hasta cuándo, ya yo estoy diciendo con quién me acuesto y con quién no. Sencillo. Si me acuesto fuera del matrimonio o no el matrimonio, de eso no se está hablando. Se está hablando de que la mujer elige. ¿Sí? Gracias, Aura. ¿Vale? Muy Maravilloso, importante gracias. tenerlo claro. Sí. Es muy Sí, importante. Cuando yo doy los cursos de Tantra, una de las cosas que le explico a las mujeres es que no estarse con quien sea. Es que tu cuerpo es sagrado y tú eliges. ¿Cómo eliges? ¿Por qué eliges? ¿A quién eliges? ¿Por cuánto tiempo lo eliges? Lo estás haciendo desde tu estupidez, desde la locura, desde la esclavización, desde la ignorancia o desde lo más sagrado de tu ser. Y eso es lo que enseñaban antes de los hebreos con respecto a la sexualidad de la mujer en la religión de la diosa. ¿Ok? ¿Vale? Bien. Si hay alguien más con alguna pregunta, me pueden escribir por Instagram, @teresegana, ¿ok? Tienen mi página de lecturas arquetipales. Este mes de noviembre abro el grupo para leer el libro de Holanda junto con los arquetipos que yo agrego
¿ok? Y reflexiones y vamos a tener días de compartir, etcétera. Pueden encontrarme en las redes, en mi página o directamente en lecturasarquetipales.com. Gracias, mucho que aprender para entender, así es, y mucho que entender para aprender. También. Gracias, Catalina, gracias por acompañarnos. Esto va a quedar grabado en YouTube, en Women for Solutions, y también se pasa a mi grupo de WhatsApp. El grupo WhatsApp, búsquenlo en mi perfil de Instagram, está el enlace a un grupo WhatsApp, que allí tenemos entrevistas a autores de libros sobre María la Magdalena, y vamos a hablar con Yolanda Castro sobre los arquetipos en el grupo WhatsApp, ¿ok? Aparte del grupo de lecturas arquetipales, ¿vale? Las espero. Mi libro falta. Mi libro falta. Está en eso, estamos en eso. Gracias, Eira. Gracias, gracias. Chao, queridas. Catalina, gracias. Gracias.